¿Qué tal? En el día de hoy, yo y mi compañero Álvaro os vamos a presentar a los 10 peores fichajes de la era Meriton. En este top 10 hemos incluido únicamente a esos jugadores que han costado un montante de dinero, ni jugadores libres ni que llegaron gratuitamente. Voy a empezar en este caso yo con Rubén Sobrino, futbolista procedente del Deportivo Alavés. En la temporada 18-19, temporada del centenario, llegó por una cantidad de 5 millones y medio y disputó 35 partidos durante su estancia en el Valencia. Una estancia que estuvo marcada por poco protagonismo, de la mano de Marcelino y Albert Celades y Javi Gracia, y en los que marcó 5 goles y dio 5 asistencias. Números bastante pobres, pese a no ser un jugador que llegase con un cartel extraordinario. Una vez acabado su estancia en el Valencia, firmó de forma gratuita por el Cádiz, acabándose así una carrera en el Valencia que ha desembocado en varias cesiones y que actualmente se encuentra en la Cultural Leonesa de la Segunda División. El caso de Rubén Sobrino hay que decir que es bastante habitual en esta lista de jugadores que llegaron por un coste elevado para ser el Valencia y que tras su mal rendimiento acabaron saliendo gratis porque el Valencia se quería desprender de ellos por las buenas o por las malas. Y otra cosa que parece fácil, hacer esta lista, pero no hay tantos futbolistas que han llegado por bastante dinero y que no hayan rendido. La cantidad de jugadores que no han rendido es muy amplia, pero que hayan llegado por desembolso económico no es tanta. Yo, en novena posición, he puesto a Nani. Yo creo que es el futbolista con más nombre y que mejor carrera ha tenido en toda esta lista, pero al final llega por 8,5 millones tras ganar la Eurocopa, juega una temporada en el Valencia donde marca 5 goles y 8 asistencias, que no son malos números, pero para ser Nani podrían haber sido mejor. Se marcha luego cedido a la Lazio una temporada y aquí es la razón por la que yo lo he puesto noveno. Acaba saliendo gratis en 2018 al Sporting de Lisboa. Lo fichas por 8,5 millones y en cuestión de 2 temporadas ya te desprendes del gratis. Esa es la principal razón por la que tiene que estar aquí. Bueno, también cabe recalcar que vino con una edad ya avanzada, superada la treintena, pero lo que dice Álvaro, fue un hombre que llamó a las expectativas y no fue ni la mitad de aquello que demostró en Old Trafford. En la octava posición vamos a poner a un futbolista que actualmente sigue en el Valencia, no otro que André Almeida, querido por muchos, odiado por muchos otros. Aquí en la parabólica tenemos una opinión unánime sobre este jugador y sobre André Almeida, poco que no conozcáis. Procede de Guimaraes como uno de los acuerdos que tenía Méndez para blanquear dinero hacia el equipo luso por una cifra de casi 9 millones de euros. De Almeida poco más que no conozcáis. No ha conseguido asentarse en la titularidad, actualmente ha renovado y busca seguir a un Corberán que es del gusto del entrenador, aunque está lejos de ese nivel que mostró en su primera temporada como valencianista. André Almeida, que puede ser el futbolista que menos gente esté de acuerdo que esté en esta lista, porque a mucha gente, como tú lo has dicho, le gusta. Y de hecho, esta temporada, bueno, este mercado estuvo a punto de salir a Turquía y por una cantidad similar a la que le costó al Valencia, por lo que no habría sido pérdidas. Y aún así se decidió que se quedara en Paterna. Al final era eso, es uno de los jugadores del gusto del entrenador, siempre ha dicho que tiene ese algo especial, es ese jugador que puede ser diferencial, pero todavía no lo hemos visto. Para mi decisión errónea porque no está contando con minutos, pero bueno, eso ya se verá en el Correcto. futuro. En séptima posición, otro futbolista que está en la actual plantilla del Valencia, aunque ahora no se encuentra jugando en la Liga, sino en la Bundesliga, en el Colonia. Y se trata de Cenk Ozkakar. Yo creo que aquí todo el mundo sabía que iba a estar en esta lista porque tiene telita el fichaje de este futbolista. Vino cedido al Valencia y se ejecutó la opción de compra por 5 millones de euros. En las 2 temporadas que ha disputado en el Valencia ha jugado 40 partidos en Liga, más alguno suelto en Copa, con un rendimiento, lo llamaría discreto, pero su rendimiento se ha hecho de notar para mal. Entonces, he apuntado un dato, ha jugado 46 partidos, no todos de ellos como titular,
y ha recibido 45 goles, es decir, un gol cada 78 minutos con Cenk en el campo. A mí me parecía que tenía que estar claramente en esta lista y no está más arriba porque los que están primero, segundo, tercero han costado mucho dinero. Pero vamos, que podría estar. Sí, es un nombre que no ha cuajado, que desde el primer momento se le vio muy nervioso, faltó de ritmo, faltó de, bueno, sí, de colocación y de instrumentos defensivos, por así decirlo, y está muy, muy, muy lejos de poder asentarse nuevamente en una rotación del Valencia donde ya se ha visto que no encaja. El siguiente de los nombres es Manu Vallejo, que lo hemos colocado en el top 6. Llegó por una cifra de casi 6 millones de euros, 5 millones y medio, que a mí verdaderamente me ha sorprendido. Llegaba procedente del Cádiz, un poco a la inversa de lo que hizo Rubén Sobrinos, y jugadores bastante parecidos, en teoría ágiles, que van al espacio. Y en sus 3 temporadas que estuvo en el Valencia marcó 9 goles. 2 goles en su primera temporada, 6 goles en su segunda, que está medianamente bien para el delantero que ha acabado siendo Manu Vallejo, que no está mal tenerlo de revulsivo, pero es que para un Valencia igual se queda corto, y un gol en su última temporada para acabar marchándose de forma gratuita al Girona. Una operación que bien, para algunos puede pasar desapercibida, pero es una cantidad importante, y más cuando hablamos de lo que está viviendo actualmente el Valencia en cuanto a lo económico, donde cada millón de euros es simplemente muy aprovechable, y gastarlos en estos jugadores pues puede desembocar en una futura, pues no, un cierre de grifo futuro, claro. Es una operación que para mí no hay por dónde cogerla. Al final, tú lo has dicho, puede cumplir como revulsivo, pero 5 millones y medio por un revulsivo en Valencia, claro, actualmente no se puede permitir. Muy bueno tienes que ser, sí. Claro, bueno, si eres bueno, juegas de titular. Claro. En el quinto puesto, Maxi Gómez. Llegó en 2019 procedente del Celta por 14,5 millones. Sí, 14,5, es mucho dinero. Y sus números tampoco fueron tan malos al principio. Su primera temporada marcó 10 goles, la segunda 7 y la tercera 5. Su rendimiento fue cada vez a menos y su importancia en el equipo también. En septiembre de 2022 se fue traspasado al Trabzonspor por 3 millones de euros. Aquí es la razón principal por la que le he puesto quinto. Al final, en cuestión de 3 temporadas, pierdes 11 millones y medio y su rendimiento dejó mucho que desear. Entonces, como he dicho antes, al final, en esta lista son todos futbolistas que llegaron por un precio elevado, no rindieron como se esperaba y acabaron saliendo gratis o por menos de lo que se pagó. Entonces, si quieres, pasamos ya al cuarto, que ya empiezan los nombres. Sí, aquí empieza ya, vamos, auténticas leyendas de esto de los fichajes fallidos. En cuanto a Maxi Gómez, pues qué decir, fue un hombre que se le tildó de estar pasado de peso, de no cumplir, por así decirlo, físicamente. Y bien, se le señaló rápidamente. Yo recuerdo sus 2 goles contra el Barça en Mestalla, pero lo que tú comentas, estuvo muy lejos de asentarse como titular. Al final estamos hablando mucho de muchos delanteros, y el único que ha sobrevivido, porque al final son todos de la misma época que llegaron al Valencia, es Hugo Duro. Una cosa muy... Sí. Que habla pues bien de Hugo Duro y en demérito de todos ellos que vinieron un poco con mayor cartel, aunque Hugo Duro pues también tuvo lo que tuvo. Pero sí, hablan bien del delantero madrileño. Bueno, entrando casi al podio de esta lista, vamos a hablar de un nombre que dio de qué hablar. Tuve tela que cortar. Aderlan Santos. Llegó en la temporada 15-16, donde Peter Lim empezó a cortar el grifo. Ya empezó a cortar, fue el preludio de Peter Lim cortando el grifo. Llegaba pues junto a una camada de bastantes brasileños que no han entrado en esta lista, pero perfectamente podrían haber estado, como Danilo Barbosa o Felipe Augusto, que bueno, Felipe Augusto llegó una temporada antes, pero sí, fueron pues lo que se buscó hacer en Arabia el paso a mercado del Valencia, pues lo hizo en Brasil, trayendo a esta clase de jugadores. Aderlan Santos estuvo 2 temporadas en el Valencia, no, una temporada en el Valencia
Y al salir Otamendi y Mustafi, pues se buscaba un refuerzo de garantías que pudiera jugarlo todo, como bien pudo hacer Adelán Santos, y disputó 43 partidos con el Valencia, donde, lejos de rendir como se esperaba, propició una de las peores actuaciones que un defensa ha propiciado realizado en el Valencia. Se recuerda un gol en propia puerta en el estadio de Las Palmas, que no sé si busca despejar, no sé, el portero era Diego Alves, que diga, despeja, le rebota a él y se introduce en su portería, pero también se vio falto de ritmo, que no era del todo genial al corte, muy lento, al igual que aquel que lo acompañaba, que está a unas posiciones más aún no arriba. desveles el nombre, ya. Pero claro, pasamos de tener a Mustafi y Otamendi, Sí. que es la mejor pareja de centrales en toda la era Meriton, esto con datos en la mano y también por sensaciones. Claro. La segunda mejor es Tárrega Mosquera, aquí podemos comprobar el paso que ha habido en la zaga en esos últimos 11 años, a tener a Adelán Santos, Sí. que juega una temporada, luego se marcha cedido. Sí, y se en vuelve a febrero Portugal. rescinde A contrato. Portugal, a Brasil. Rescinde contrato en febrero. Imagínate cómo tiene que ser la situación para que el Valencia decidiera desprenderse de él. Bueno, en febrero de 2019, recalcas aquí. Pero sí, es lo que me sorprende, que estuviese tantos años ligados al Valencia y bueno, como ya sabéis, como hemos comentado, solo estuvo una temporada. Y bien, es que nadie quería saber nada de él y fue cuanto menos nefasto, porque son casi 10 millones de euros su traspaso. Y el tercero en la lista, el tercer peor fichaje en la era Meriton, es Marcos Andrés. Que yo creo que si se llamara Marcos Andrés, no es futbolista. Pues no jugaría en ningún sitio. Pero bueno, ya sabemos cómo son los brasileños. El brasileño llegó al Valencia en agosto de 2021 por 8,5 millones de euros. Jugó 54 partidos oficiales donde marcó 4 goles. Que os he hecho el cálculo, cada gol al Valencia le costó 2.125.000 euros. Y se va por 1,8 millones otra vez al Valladolid. Valladolid, que lo podremos nombrar, y ya lo hemos nombrado en muchos casos, club hermano por los marrones que nos han quitado encima las últimas temporadas. Sergi Canós, por ejemplo, esa última. Y ya pasamos al top 2, que tengo que decir que al hacer la lista me ha costado decidirme cuál poner primero o cuál poner segundo, porque por los dos pagas mucho y los dos rinden muy mal. Bueno, en cuanto a Marcos Andrés, llegó por todo lo alto con un anuncio de Fabrizio Romano diciendo que estamos fichando aquí al regen de Ronaldo Nazario, y la verdad que en caso de haber llegado por una cifra menor a la que vino, pues podrías haberlo tenido como, bien, un jugador pues que pasas un poco más desapercibido en cuanto a rendimiento nefasto, pero vaya, hipotecarte como bien hiciste con este jugador, teniendo que dejar posteriormente salir a nombres como Kangin Lee o mismamente a Lato, porque no tenían cabida dado el exigente precio que pagaste por el brasileño, pues sí que la verdad que duele. Es lo dicho, en otro paradero podrías haberle dado más oportunidades, pero después de lo que se ha visto, nada de nada. La medalla de plata se la lleva a un jugador que por la época lo podemos considerar el galáctico, por así decirlo, de Meriton, y no es otro que Álvaro Negredo. A Negredo lo conocemos todo ya, campeón de la Eurocopa con España, leyenda en Sevilla, sí, y campeón de la Premier League. El Valencia desembolsó 28 millones por un Negredo que, bien, venía pues, en un buen pico de forma, en Inglaterra lo había hecho correctamente y se tenía la memoria, pues bien, lo hecho en Sevilla, llegando con 29 años. Los números de Negredo no fueron malos, creo que son 17 goles, pero son 17 goles en 2 temporadas. Siempre se recordará ese gol en Mónaco, sí que dio el pase al Valencia a la fase de grupos de la Champions League, pero bien, su corta carrera en el Valencia, dado que son 2 temporadas, estuvieron plagadas pues las lesiones y una falta de rendimiento que marcaron al delantero madrileño desde el principio. Ilusionó a muchos y acabó
desilusionando a todos. Fueron, sí, 18 goles y 6 asistencias. Claro, Álvaro Negredo se ha ganado el segundo puesto a pulso. Al final llegó concesión a opción obligatoria de compra al Valencia y con 29 años no puede desembolsar 30 millones por él. Por mucho que fuera un gran futbolista y hubiera tenido una buena carrera, era un fracaso desde el primer momento que llegó. Además, llegó lesionado del pie y hasta la jornada 6 o 7, no me acuerdo, no pudo debutar. Y luego sí que tuvo alguna buena actuación en Copa del Rey, pero 2 temporadas donde no destacó para nada. Incluso él, en propias entrevistas, ha admitido que su paso por Valencia fue un fracaso. Y luego se va cedido al Middlesbrough, donde tampoco rinde, y se va al Besiktas por 2,5 millones, lo que he dicho antes. Pierdes casi 25 millones en cuestión de 2 años, 3 años. Al final hay que entender también el contexto donde se ficha Negredo. Primera temporada de Lim, lo dicho, él en teoría quería construir un equipo apto para la Champions. Negredo era un delantero que, quieras o no, te podía salir bien, te podía salir mal, pero estaba en el ojo de los delanteros por excelencia de Europa esa temporada, pero sí, salió el tiro por la culata, por así decirlo. Y para cerrar este vídeo, yo creo que todos ya estaréis pensando el nombre que voy a decir, el campeón de este ranking, Abdenur. El Valencia paga 22 millones por Abdenur al Mónaco con el objetivo de sustituir esa zaga que había formado Mustafi Otamendi, por lo mismo, pero versión barata. El futbolista jugó 43 partidos durante 2 temporadas y se le recuerda por sus lesiones y por su marcha a la Copa África, donde jugó casi más partidos que en toda la temporada con el Valencia. Se fue cedido al Marsella una temporada y se alargó esa cesión, pero el dato curioso es que jugó los mismos partidos en Liga que con el filial del Marsella. Atentos al nivel que demostró Abdenur también en Francia. Y el Valencia rescindió su contrato en 2019 para marcharse cedido al equipo turco, lo voy a intentar pronunciar bien, Kayserispor FC, Fútbol Club. Entonces, para mí, podría haber sido Negredo, podría haber sido Abdenur, pero Abdenur se lo ganó a pulso. Al final es un nombre que el Valencia conoce en la pretérita edición de la Champions, cuando juega contra él en el Mónaco, como bien has comentado, y sí, pues la búsqueda incansable e inalcanzable de querer suplir a Otamendi y Mustafi, que ha llegado hasta nuestros días y podemos decir que actualmente no hay relevos, por así decirlo, de esa pareja, aunque parece ser que Targa está emergiendo como uno que apunta. Para cerrar el vídeo, voy a hacer una mención honorífica a Michy Batshuayi, que no fue un fichaje como tal, porque llegó cedido, pero costó la friolera de 3 millones de euros. 3 millones de euros por unos 25 partidos que jugó, hacer vosotros a cuánto salió el gol y el minuto de Batshuayi. Espero que os haya gustado este ranking, este vídeo, darle like y seguirnos en todas las redes sociales, que estamos en todas partes. TikTok, Instagram, iVoox, Spotify, seguirnos ahí.